Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar presentes. Obviamente yo no soy el doctor Jaramillo. Mis disculpas por eso, pero les puedo decir que yo soy alumno del doctor Jaramillo, él fue mi jefe, fue la razón por la que soy radiólogo pediátrico. Y para los que me conocen, soy probablemente su alumno más desordenado, así que doctor Auxilia, mirando el reloj. Hoy les voy a hablar de tumores de hueso y muy en general, pero tratar de enfatizar cosas importantes. Lo otro importante, a los amigos de SLARB y SORDIC, muchas gracias por la invitación, gracias por ser anfitriones increíbles, particularmente en días patrios, el Día de la Bandera ayer, y nuestros caudillos de SLARB, muchas gracias, nuestros amigos cordobeses, son anfitriones increíbles. Mario, gracias. Objetivos de esta charla, pues tratar de diferenciar entre tumores malignos y benignos en pacientes pediátricos. Obviamente no es posible cubrir toda la gama de lesiones, pero tratar de enfatizar en aquellas que son las más importantes. Lo otro, tratar de diferenciar aquellas lesiones que no son tumorales, pero complementa perfectamente con el tema de la infección, la osteomielitis en niños, y tratar de encontrar algo que nos dé un patrón de qué manera organizarnos para tratar de identificar esta patología. La buena noticia en el mundo de los tumores pediátricos es que en general los tumores son lesiones raras y la mayoría de las veces van a ser lesiones benignas. Se estima que alrededor de 140 casos por millón de niños van a tener un tipo de cáncer en pacientes pediátricos. Y la incidencia va a estar, el pico principal ocurre desde la infancia hasta los 5 años de edad. Luego de eso disminuye significativamente el número de casos que vamos a encontrar. Lo otro, la sobrevivencia para estos pacientes ha cambiado increíblemente. Afortunadamente, desde los años 70 hasta ahora pueden notar la diferencia en la expectativa de vida aumentado con estos pacientes. Eso trae otros retos, porque ahora vamos a ver niños que van a sobrevivir, van a llegar a ser adultos y van a tener complicaciones que no estábamos necesariamente esperando en esta época. Eso es una parte de las malas noticias. Una vez encontramos tumores malignos, van a ser de alto grado. Los dos grupos principales van a ser osteosarcoma y sarcoma de Ewing, y luego la patología que envuelve la médula ósea, neuroblastoma y las leucemias. Como les dije, los nuevos retos son relacionados a cosas que no nos esperábamos: infertilidad en pacientes jóvenes que pasan de la etapa a niños, la presencia de un aumento en neoplasia, incluyendo la de tiroides, que en pacientes particularmente que han recibido total body radiation, neuroblastomas y otro tipo de tratamiento. Y luego el seguimiento de estos pacientes. Nosotros no solamente somos responsables por identificar un tumor, ahora somos parte del manejo del paciente previo a la resección quirúrgica, dependiendo de los protocolos que se utilicen, y luego de eso tenemos que monitorear al paciente a largo plazo. Muchas veces vamos a tener a estos pacientes con nosotros 10 a 15 años en algún punto del tratamiento, ya sea en la parte de diagnóstico inicial, manejo y luego post tratamiento con recurrencias y demás. Así que, ¿cuál es nuestro rol? Básicamente los radiólogos en ocasiones jugamos a ser investigadores. El crimen está ahí, estás mirando, quizás somos estas estatuas, y luego hay que ver qué pajarito te canta para decir esto es algo benigno, esto es algo maligno, no tengo idea, y qué hacemos. El qué hacemos, quizás lo más importante, al menos para mí, de lo que mi día a día, cuando estás consultando con ortopedistas, con los oncólogos, ¿qué recomendación podemos proveer? ¿Esto te preocupa? ¿Requiere una biopsia? ¿Podemos esperar un poco más, repetir el estudio? ¿O definitivamente esto no puede esperar y hay que investigarlo inmediatamente? Si miramos la clasificación revisada de la Organización Internacional de la Salud, la cantidad de tumores es increíble, pero por falta de tiempo y para no aburrirlo, vamos a tratar de organizarnos y pensar que la gran mayoría de las lesiones van a ser pacientes pediátricos. Primeramente se concentran en osteosarcoma, sarcoma de Ewing y metástasis a hueso, ya sea neuroblastoma o las familias leucemias. Existen muchas más lesiones, pero no son tan comunes y no las vamos a mencionar en estos 30 minutos. En el término de lesiones benignas, pues el tema de las lesiones con matriz condroide, matriz osteogénica,
que sería el osteomostióide que nos presentó Gonzalo, lesiones misceláneas que vamos a discutir y otras que son más escasas, bueno, no más escasas, los fibromas no osificantes es muy sumamente común, pero es algo benigno, el único riesgo sería fractura y lesiones articulares como la sinovial osteocondromatosis o encondromatosis, dependiendo si está osificado o no. Aquí tenemos muchos residentes y sé que el Congreso es muy visitado por eso, por nuestros colegas jóvenes, y esta quizás es una de los slides más importantes, tratar de organizar la manera en que apreciamos los tumores, y empieza como empieza nuestra especialidad, con radiografías. Es una de las herramientas más importantes. La mayoría de las respuestas en tumores óseos, esa decisión de ¿te preocupa o no te preocupa?, viene en las radiografías. Por eso es importante siempre tratar de hacer énfasis en obtenerlas. En mi práctica tenemos la dificultad que somos un centro de referencia y eso es muy problemático porque llega, entonces está en el resonador y ni idea de qué es la radiografía y entonces ahí es cuando tenemos los problemas que tenemos. Así que siempre empieza con la radiografía convencional. Luego de eso, la resonancia te va a permitir evaluar la médula ósea, los componentes de tejido blando y la extensión del tumor. Como ya dijo Gonzalo, la tomografía es excelente para definir las lesiones de corteza, encontrar ese nido, el involucro en infección o el nido de osteoma. Y ultrasonido te permite encontrar las zonas que son de tejido blando y para evitar poner la aguja donde está hematoma o áreas quísticas que no te van a dar células. Y luego, como todo en la radiología y en medicina, en general tienes que encontrar la edad del paciente, eso te da un diagnóstico diferencial. La localización de la lesión te permite también crear tu diagnóstico diferencial. La presencia de una matriz, nuevamente con tomografía o con radiografía, te hace determinar si tienes una matriz condroide o una matriz osteogénica. La reacción perióstica es sumamente importante y al final todo eso sumado te permite decidir cómo vas a reportar el caso. Si simplificamos la manera de ver las lesiones y solamente pensamos en edad, hay tres grupos. Pacientes menores de 5 años hay que pensar en la presencia de neuroblastoma y su manifestación en hueso. Pacientes de 5 a 15 años estamos hablando del sarcoma de Ewing y noten el solapamiento que existe con osteosarcoma. Ahora la presencia, uno va, históricamente te dice hablar de la presencia de lesiones de tejido blando en adición al hueso, que es el sarcoma de Ewing, versus la matriz osteoide, que es la que se encuentra con osteosarcoma y que la determinamos con la radiografía. Muy difícil identificarlo con la resonancia, a menos que se estén utilizando secuencias nuevas y es algo experimental. La Ultra Short TE y otro tipo de cosas que probablemente no vamos a ver en uso clínico diario en los próximos 5 años. Aquí podemos tener un paciente joven, 4 años, tiene dolor de cadera, esa es la presentación, cadera izquierda. Pueden notar creo que no tengo donde apuntar, pero miren la cadera izquierda, pueden ver el acetábulo, tiene un aumento en esclerosis y hay zonas radiolucentes, pero si miran con más atención van a ver otras áreas que se ven sospechosas bilateralmente. Este paciente tenía un aumento en catecolaminas y un aumento en LDH, que lacta de hydrogenes, que nos deja saber que esto es un proceso que envuelve el hueso y que preocupa porque son los marcadores asociados a neuroblastoma. En este paciente una lesión suprarrenal grande. Y el neuroblastoma es un tema que vamos a ver muy pronto en la siguiente sesión de la tarde, así que voy a no mencionarlo a fondo, pero es sumamente importante porque es una de las lesiones que más vamos a encontrar en los pacientes jóvenes. Proviene de células embrionales, de las células simpatéticas y de la adrena medular. Yo creo que eso es un disparate de las adrenales, perdón. Recordar que es una lesión muy interesante porque los pacientes más jóvenes, particularmente menores de 1 año, pueden ser de una categoría de lesiones neuroblastoma que pueden curar espontáneamente y revertir o responden mejor al tratamiento, el famoso 4S classification. Ya los niños que son un poco más grandes, generalmente el estadio es mucho más agresivo, la histología de la célula es mucho más agresiva.
Y recordar que el dolor de hueso puede ser el primer signo, como se manifiesta en este caso. Típicamente las lesiones las vemos mucho en cráneo y en huesos largos, y la gran mayoría de los pacientes van a tener algún componente de infiltración ósea. Esto lo vamos a dejar, probablemente lo van a cubrir en la tarde, pero nosotros estamos completamente integrados en el cuidado de estos pacientes. La clasificación es una clasificación que depende muchísimo de la imagenología para llegar a estos estadios y comprender qué tipo de protocolo van a recibir los protocolos de quimioterapia y manejo van a recibir los pacientes. También determina los procedimientos quirúrgicos si es viable o no. Este es el mismo paciente y pueden ver que solamente la radiografía nos permitía tener una idea, pero esto es casi una infiltración total de la médula ósea, que no es infrecuente en neuroblastoma. Otro caso, y este demostrando la utilización de MIBG, que es un análogo de guanidina, y te muestra, si pueden mirar la zona periorbital y el cráneo, este niño presenta con los ojos de mapache, que es la periostitis típica de estos pacientes, que en ocasiones se puede confundir con abuso infantil. Importante tener parte de la edad del paciente, porque coincide también con el abuso infantil. En estos niños son pequeños y aún todavía están andando, pero esto es una manifestación muy común, en inglés raccoon eyes. Vuelo de pájaro, recordar que cuando hay infiltración de la médula ósea es un proceso que es difícil de identificar, particularmente para aquellos que no son radiólogos pediátricos y están constantemente pensando en la transformación fisiológica de la médula ósea hematopoyética roja a la médula ósea grasa. De nuevo, una simplificación, porque es un proceso un poco más complejo, pero empieza de manera periferal a central, es decir, el proceso fisiológico de médula roja, médula grasa, empieza en manos y pies y luego a zona central a la espina. En los huesos largos el proceso empieza en la epífisis y la apófisis, y en términos de localización, de la diáfisis hacia la metáfisis, siguiendo también proximal a distal, igual que las manos. Y en la gráfica pueden ver, tratando de imitar lo que sería una imagen de T1, cómo es la distribución. En negro sería la médula hematopoyética roja y en blanco sería ya la médula grasa. Y recordar que es un proceso revertible, que quiere decir que el cuerpo puede adaptarse cuando necesitamos más actividad celular, estamos anémicos, subimos a las alturas, estamos fumando, obesidad, etcétera, etcétera. Es un proceso importante también post tratamiento de quimioterapia y con análogo de granulocitos para estimulantes de médula ósea. Como ya Gonzalo había mencionado, es interesante saber que en la epífisis se encuentra la transformación ósea a médula ósea, empieza en la epífisis y apófisis. Por naturaleza, la médula grasa tiene menor vascularidad, entonces está más riesgo de osteonecrosis. La zona metafisiaria es sumamente vascular y mucho más activa metabólicamente, y es donde vas a ver los procesos de infección y metástasis, simplemente por ese aumento en la vascularidad. También vamos a tener una charla sobre leucemia, pero tienen que recordar que es algo muy prevalente. 1/3 de los pacientes en niños van a presentar con este tipo de malignidad. Es una proliferación descontrolada de precursores de células blancas y previo al tratamiento era una enfermedad mortal. Noten en este paciente que presenta con dolor de rodilla y las bandas radiolucentes que están en la zona del fémur distal y en la tibia proximal. Eso es típico de la leucemia, y en particular es una cosa que con dolor es algo que se tiene que investigar. Esta es la resonancia de este paciente y pueden notar que por simetría uno no sería capaz de identificar que es anormal, pero ya hemos hablado del proceso de conversión a médula ósea. Este niño tiene 4 años. Esto está completamente invertido. Si miran los huesos en T1, que es la imagen que no está rotulada, me disculpa, no está siguiendo el patrón de grasa subcutánea. Sin embargo, cuando miran la señal de está completamente aumentada. Esto es el fenómeno de flip-flop. Este paciente está completamente repleto de células de leuquimia. Y es alguien que tiene que ser hospitalizado y empezar a tratarlo inmediatamente. Recordar siempre que la histiocytosis de la célula de Langerhans está siempre presente. Es difícil saber qué patrón van a seguir. En ocasiones como este caso pueden ser lesiones destructivas
la resonancia en este paciente con efecto de masa sumamente agresivo. Lo vamos a ver en pacientes jóvenes y puede tener envolvimiento multisistémico. Particularmente el envolvimiento visceral es importante identificar porque el pronóstico de estos pacientes es mucho peor una vez tenemos lesiones viscerales. En términos de lesiones esqueletales, la presencia de vértebra plana, la lesión prototípica es la histiocitosis de la célula de Langerhans, y luego las lesiones de cráneo, punch out lesions. Estas lesiones son perfectas, como si estuvieran cortadas para hacer galletitas en el cráneo. Y como les dije, puede ser agresivo también el patrón. En este caso en particular, el paciente tenía las punch out lesions y una lesión radiolucente. Apareció. Perfecto. La lesión. Ahora, cuando pensamos en localización, también nos ayuda mucho saber en dónde estamos. En pacientes en la zona epifisiaria, las lesiones primordiales van a ser el condroblastoma, infección, particularmente en niños jóvenes, como ya se ha mencionado, y la histiocitosis de la célula de Langerhans. En este caso en particular pueden ver una lesión en la zona, y mi disculpa, es que no veo el cursor en esta pantalla y el ángulo. Ahí está, cabeza del húmero. Ya. Esta es una lesión radiolucente, pueden ver rodeada por estoy pensando en inglés ahora, marques escleróticos, muchas gracias, imágenes escleróticos bien definidos, y esta es la resonancia y pueden ver que es un condroblastoma. Noten lo que había mencionado Gonzalo, hay mucha edema óseo que es típico de estas lesiones, está bien circunscrito. Este condroblastoma puede pasar a la zona fisiaria y puede extenderse en la zona metafisiaria, pero noten que la señal no es una señal de líquido y el patrón de realce es sumamente agresivo y no hay nada escapándose fuera de la corteza. Eso es importante cuando quieren diferenciarlo de una osteomielitis temprana. Y lo otro que tienen que notar, noten la matriz, el patrón. Noten este patrón de edema es muy brillante, pero si notan con cuidado van a ver estas zonas quísticas muy pequeñas. Eso es típico de la matriz condroide. La radiografía, por el proyector no pueden ver que esto es matriz de anillos y arcos típico de cartílago. Y el diferencial, como los dije, como ya mencionaba Gonzalo, es la infección. Eso es el diferencial primordial de separar un condroblastoma versus infección, porque estos pacientes necesitan ser tratados y de eso depende evitar complicaciones a largo plazo para los pacientes. Moviéndonos a otro tipo de lesiones, pueden ver una lesión sumamente permeativa, destructiva. No hay una matriz osteoide, así que probablemente estamos moviéndonos a mostrar un sarcoma de Ewing. Si pueden ver que inclusive el patrón de edema óseo es muy regular, aunque hay una masa grandísima que está destruyendo la parte distal del húmero, pueden notar que el edema continúa superiormente en la parte proximal, y eso es importante, por eso utilizar las imágenes de T1 que te permiten definir márgenes para resección. Y eso es algo importante que necesitan los cirujanos una vez van a hacer la cirugía, porque la mayoría de los niños nos estamos moviendo a tratar de preservar la extremidad. Así que hay que tener márgenes limpios, también el tamaño de la prótesis y el tipo de prótesis que se va a utilizar. Una de las dificultades con los niños es que, versus adultos, es que ellos van a tener, la expectativa de vida es mucho más alta que la de los adultos. Entonces en adultos se prefiere usar prótesis de titanio. Son mucho más ligeras que las de cromio cobalto, que son el metal preferido para niños, y por supuesto el cromio cobalto es un desastre para el resonador, destruye la señal completamente, y tristemente he fracasado miserablemente en tratar de evaluar estas prótesis con resonancia. Sarcoma de Ewing, el segundo tumor maligno más común en niños, el primero sería osteosarcoma. Viene de células primitivas neuroectodermales, la excreción típica en inglés, round blue cells. Me puse nervioso, vi por ahí a la doctora Eppelman, esa también fue mi maestra. Típicamente envuelve extremidades inferiores y también se puede ver en extremidades superiores. Como dije, sumamente agresiva, de patrón agresivo en radiografía. Otra cosa interesante es que la presentación inicial puede ser fiebre.
Importante aún saber, poder distinguir entre infección y lesiones de hueso. Paciente de 15 años con dolor de cadera izquierda. Por alguna razón todos los casos que estoy mostrando son de cadera izquierda, pero se ve muy similar a el paciente que vimos. La resonancia nos muestra, es una lesión mucho más extensiva de lo que permite la radiografía, pero cuando nos fijamos, miren la destrucción cortical, reacción perióstica y también la esclerosis. Así que el diagnóstico se hace con la radiografía, ¿no? Ahora el estadio se tiene que hacer con la resonancia. Y simplemente a modo de repaso, recordar que tenemos que hacer mención de dónde es el origen de la lesión, hacia dónde se extiende en términos de corteza, extensión entre la zona fisciaria, epifisiaria, si entra o no en la articulación, saber mostrar el número de lesiones, metástasis y el tamaño, es muy difícil en esta lesión particular por lo grande que es, hablar si hay envolvimiento de los tejidos blandos y, importante, si los vasos vasculares y nervios están envueltos, como en este caso que tiene circunferential encasement de los vasos sanguíneos, y obviamente también hablar del patrón de realce para determinar la biopsia y evitar tener un falso negativo cuando se pone la aguja. Ahora, en este otro paciente joven de 7 años que empieza también con dolor de rodilla, vemos una matriz ostioide en la zona distal del fémur, que si lo notan, en la radiografía también muestra envolvimiento epifisiario, también está esclerótica. Nuevamente el diagnóstico va a ser osteosarcoma, típico, muy difícil, si ven, no les mostré con el sarcoma de Ewing, es muy similar, es como si fuera la rueda de los aros de bicicleta, o la otra versión sería, si estamos en zona tropical, pensar en una piña cortada, en axial, pero noten que no podemos distinguir esa matriz ostioide con la resonancia convencional. Siguiente paso, hay secuencias nuevas que están tratando de emular o ser como la tomografía, pero es algo que está en proceso. Probablemente en algunos años veremos más artículos sobre eso. Otro paciente con osteosarcoma, este es un poco más organizado, menos destructivo, pero aún así reacción perióstica de cebolla, sumamente esclerótico y permeativo, patrón agresivo que requiere evaluación. Nuevamente la imagen de T1 permitiéndonos distinguir los bordes, el edema, que en este caso no se extiende tanto como en el otro caso, pero permite identificar dónde serían los márgenes de resección. La clasificación de estos sarcomas generalmente es una cuestión morfológica, no está tan bien organizado. Casi todo está basado en encontrar patrones convencionales como la presencia de esta matriz ostioide. Hay que recordar que hay un subtipo que sería el osteosarcoma telangiectáceo, que tiene es notorio sigue siendo una lesión destructiva, pero las calcificaciones no son tan comunes. Y es importante diferenciarlo del quiste aneureumático de hueso, porque puede confundirse con eso y vamos a ver un caso. Y estoy viendo que estoy súper tarde en el doctor Auxilia, así que vamos a apretar esto. Por favor, doctor. Sí. Y hay otras variedades que son parostiales. Y recordar que somos parte de todo el manejo de estos quicos. Y hablamos de cosas que pueden imitar lesiones. En este caso en particular era esta lesión esclerótica. No había duda de que es una lesión benigna, pero el ortopedista estaba preocupado porque el dolor del paciente era mucho y no lo comprendía. Y acabó siendo un benign cortical defect. No había que hacer la resonancia, pero la resonancia te permite ver la lesión de tejido blando de un paciente de los gemelos, es un paciente que hace muchos deportes. Recordar que las fracturas de estrés ocurren aún en niños de 7 años, porque todos están jugando más deporte y es importante saber identificar esto. En este caso, ya había un antecedente de una lesión y que el paciente continuó jugando. En este caso en particular, este patrón probablemente podía esperar una semana, o repetir la radiografía o ver las radiografías iniciales. Esto fue lo primero que vimos y hablamos de tumor. Esto es un problema serio porque si no seguimos a este paciente, uno no quiere ser responsable por una amputación, resección, que no era
indicada. Notar que el patrón de resonancia te permite identificar estas zonas de baja intensidad, típicas de fractura, de estrés. Importante porque hace 2 semanas atrás no estaba toda esta reacción perióstica y en 2 semanas no va a ser un osteosarcoma. Y si eres paciente y esperas 1 semana, la reacción, el callo perióstico va a madurar, gracias a la audiencia. Y recordar cosas que son signos importantes, por ejemplo, en casos benignos, en radiografía, el fallen fragment size, que es simplemente un espacio quístico lleno de líquido, hay fractura de la corteza y cae un pedazo de la corteza, lesión benigna. En resonancia tienen este signo de triple signal pattern sign, en esta lesión de hueso distal puede haber expansión de la médula ósea, es una cosa multicompartamental, no parece tener reacción perióstica, no parece agresivo, así que probablemente es un quiste neuroenigmático. Noten que típico patrón de 3 niveles de intensidad. Pueden notar también que es importante saber cómo esto es una lesión vascular, así que va a tener señal aumentada previa al contraste. Y eso es difícil, si notan una vez se provee el contraste realce, si no haces una imagen de sustracción no te vas a dar cuenta que realmente no tiene tanto componente sólido y eso es lo que lo diferencia primordialmente de una lesión como esta, que sería un osteosarcoma telangiectático. Algo de similaridad, sin embargo, un patrón mucho más agresivo con destrucción cortical, pero noten la diferencia primordial, la presencia de mucho tejido blando que te dice que esta no es una lesión benigna. Ya hablamos del flip-flop sign y vamos, por razones de interés del tiempo, recordar que osteoma osteoide cuando aparece en huesos blandos y en cabeza de cuello no te va a presentar con esta reacción perióstica típica que estamos esperando en fémur o en otras localizaciones. Y tomografía y resonancia te ayudan a encontrar este nido. Finalmente, recordar cuál es nuestra misión. Somos parte de un equipo y somos una parte importante, pero siempre en la evaluación de tumores de hueso necesitas trabajar en equipo con el oncólogo, con el ortopedista y el patólogo. Somos parte de todo el manejo de estos pacientes, desde diagnóstico, biopsia, estadio inicial y luego con todas las complicaciones y a lo largo de la vida del paciente. Así que muchas gracias. Doctor Jo, muchas gracias. Yo le iba a preguntar si usted, que es el orador que sigue, aceptaba que el orador previo le integrara la conferencia más tarde. Así que como usted ha cumplido, adelante con la que sigue. Muchas gracias. Y me gané 1 minuto.